palabra. Siempre digo que es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Aunque muchas veces uno piensa que Dios nos ha llamado, cuando nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a adorar, muchas veces uno piensa que Dios nos ha llamado a predicar la palabra desde el púlpito, pero es un llamado que todos tenemos, predicar el Evangelio. Así que bendecimos sus vidas y también le enviamos una palabra de bendición a cada uno de los hermanos que nos ven por las redes. Le mandamos un abrazo y que la paz del Señor sea con ustedes y también con cada uno de nosotros. Amén. Siempre escucho decir, o casi siempre, a algunos predicadores que dicen, hermano, yo siento mucho temor y temblor cuando predico la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿pero será de la presencia o será de los nervios? Entonces yo digo, será de las dos cosas. Porque muchas veces uno se pone nervioso por la responsabilidad que implica poder predicar la palabra de Dios. Y yo le decía al Señor anoche, Señor, no traigas a memoria a mí lo que yo estudié, porque no es una exposición como yo la hago en la universidad o como le explico un tema a los niños, sino trae palabras en mi boca, que sea de edificación para el pueblo, amén. Porque no queremos palabras rebuscadas, sino de lo que Dios ya nos dio, nosotros poder dar al pueblo y bendecir sus vidas. Así que siempre es un honor. Vamos a estar leyendo, nuestra cita central está en Hechos 3, del versículo 3 al 11. Gloria a Jesús. Y le puse un tema un poco desafiante para estos tiempos, pero quise hablar de ello porque fue un pasaje bíblico que el Señor trajo a mi memoria. Hace muchos años había leído esta historia, pero hablándole al Señor acerca de que Él quería que le habláramos al pueblo, el Señor trajo a memoria a mí ese pasaje bíblico y hoy quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a estar hablando bajo el tema, no mendigues más. Amén. Y muchos de ustedes yo sé que entienden ese concepto de qué será mendigar, porque a diario lo vemos en las calles. Y mendigar no es más que pedir un favor con humillación, con mucho ruego, con mucha súplica, o ir de puerta en puerta pidiendo un favor porque estamos necesitados de algo. Y en este pasaje vamos a ver de qué se trata. Y leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 3 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogase que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén, Señor. Añada cada día a nosotros sabiduría de su palabra. Así que extienda su mano aquí,
Yo voy a orar por ustedes y ustedes van a orar por mí. Padre, en esta hora te doy las gracias. Gracias, Señor, porque tú me has permitido predicar tu palabra, Espíritu Santo. Sometida estoy bajo tu voluntad, Señor. Que tú traigas, Señor, una palabra de vida, una palabra que transforme nuestros corazones, nuestra mentalidad, nuestra manera de accionar, Señor. Espíritu Santo de Dios, bendice a este pueblo, que salgamos de aquí, Señor, de una manera diferente, Espíritu Santo de Dios, que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, como leíamos en el pasaje, dijimos que estamos hablando bajo el tema No mendigue más. Y en el pasaje leíamos acerca de una persona que tenía una condición en sus pies. Era cojo, en otro lugar dice que era paralítico. O sea, la cuestión es que tenía inmovilidad en sus piernas para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, por la condición que tenía, se le hacía difícil moverse de un lugar a otro, por lo cual tenía que depender de una persona para ser trasladado. Esa condición lo llevó a pedir limosna. Y quiero enfocarme, vamos a ver varios enfoques aquí, vamos a detallar, a saborear minuciosamente cada uno de los aspectos que menciona aquí el pasaje, porque quiero que sus vidas sean edificadas mediante varios enfoques que voy a hacer según vayamos desarrollando el tema. Y el primer enfoque que quiero dar es acerca del versículo 1, donde habla de Pedro y Juan, que dice que subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Entonces, era una costumbre judía, y más Pedro y Juan, que fueron comisionados por el mismo Jesús, apóstoles, a hacer esta misión de ir a orar y predicar la palabra de Jesús, principalmente en este templo. Y la hora novena hace alusión a la hora de las 3 de la tarde. Tiene un significado judío porque todos sabemos también que a las 3 de la tarde fue cuando Jesús dijo consumado es y expiró también. Entonces, ¿por qué le digo que quiero enfatizar esta hora? Porque cada una de las palabras de Dios nos da a nosotros una instrucción. Y como nosotros también somos discípulos de Jesús porque somos sus seguidores, así como Pedro y Juan que fueron comisionados para esta misión, el Señor ahora nos manda a nosotros también a hacer lo que ellos hacían. Es importante la oración, hermanos, porque miren cómo Pedro y Juan en ese momento se dirigen hacia donde estaba el cojo, y vamos a ver más adelante qué pasó allí. Pero ellos estaban en el lugar y en la hora que Jesús quería, porque dicen la hora novena, la de la oración. Es decir, que está haciendo un aclarando aquí que no era un día que ellos iban a orar, sino que tenían costumbre ir a ese lugar para orar por aquellas personas y predicar la palabra de Dios. Es decir, que hasta en este primer verso el Señor ya no está ministrando. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Es importante la oración. Ahora, la hora que sea, Dios se la pone en su corazón. Porque para Pedro y Juan era costumbre lo del judaísmo orar a esa hora, a las 3 de la tarde. Pero para nosotros podemos orar en cualquier lugar y a la hora que deseamos. Eso es el nuevo pacto, la nueva gracia que el Señor nos ha dado, que podemos hacerlo libremente. Y no tenemos que venir necesariamente al templo para orar, sino que donde estemos y en la hora que estemos, en el momento que estemos haciendo lo que Dios quiere, porque ahí Dios se va a glorificar. Quizás si Pedro y Juan no hubiesen ido a ese lugar, el cojo no recibiría la bendición que recibió más adelante. Pero ellos estaban donde Dios quería que ellos estuviesen, esa comisión que Dios le había mandado. Y me llama mucho la atención que dice, y era traído.
un hombre cojo de nacimiento que no podía caminar a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, porque era atraído por la condición que tenía de los pies. Pero me llama mucho la atención que muchas veces cuando nosotros estamos como muy dependiendo de las personas, sabemos que él tenía una condición de que no podía caminar, no podía moverse. Pero muchas veces nosotros nos condicionamos a lo que la gente quiera hacer con nosotros, porque él pudiese ir a esa puerta a recibir un milagro. Mas, sin embargo, la gente lo llevaba para que él pidiera limosna. Entonces, muchas veces nosotros nos condicionamos al tiempo que estamos, por la condición que tenemos en el momento, y no vemos más allá de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que tu mente no esté limitada a tu condición actual, porque toda la condición que nosotros tenemos es momentánea, no es para siempre. Ustedes saben que en la vida del cristiano nos llegan todos los momentos, momentos de abundancia, momentos de escasez, pero que en cada momento entender que no es para siempre, sino que es temporal y que Dios sea glorificado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Entonces, también quiero valorar el tercer aspecto. El primer aspecto era que oraban. El segundo aspecto era que estaban en el momento preciso donde Dios quería. Y vemos que el cojo pedía limosna. Entonces ahora vamos a ver qué le dijo Pedro a este hombre. Porque vemos que cuando el limosnero vio a Pedro, dice la palabra, dice, cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban al templo, les rogara que le diesen limosna. Entonces dice, miren la respuesta que le dio Pedro. Dijo, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y me llamó mucho la atención este aspecto, porque muchas veces cuando alguien te dice mírame, es porque algo importante te quiere decir o porque algo importante quiere darte. Y tú estás como a la expectativa de saber qué es lo que quiere hablar conmigo o qué es lo que quiere darme. Y basado en este pasaje, ¿qué era lo que él quería en ese momento el cojo? Quería una limosna, porque dice la palabra que él estaba pidiendo. Entonces él quería una limosna y Pedro le dice, mírame, es decir, que iba a ser algo importante. Pero me llama mucho la atención que él no le respondió con lo que él quería recibir, sino más allá de lo que su mente podía imaginar. Y dice la palabra que él estuvo atento a lo que Pedro le iba a dar, pero él esperaba recibir algo. ¿Y qué podía ser algo? Cualquier cosa. Podía ser la limosna que él estaba esperando, pero nunca estaba esperando ser libre. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, súpleme para yo pagar la mensualidad de la casa. Pero no pensamos que el Señor tiene mayores pensamientos para nosotros y que el Señor quiere darnos una casa. Muchas veces nosotros le pedimos, Señor, dame para el pasaje, para trasladarme al trabajo. Pero no pensamos que Dios tiene mayores pensamientos y que Dios quiere darnos un carro. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios con lo que pedimos. Y en Dios siempre hay propósito. Hablaba con Miss Lady, que me topé con ella ayer, y hablábamos esto, que muchas veces nosotros no recibimos de Dios lo que Él tiene para nosotros porque pedimos mal. Y creemos que por nuestra condición actual, porque no podemos comprar un carro, por ejemplo, en este momento, Dios no nos lo puede dar. Entonces el Señor, dice la palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con cada uno de nosotros. Mientras nosotros pensamos en limosna, Dios piensa en libertarnos. ¿Y por qué nosotros muchas veces, teniendo la llave para poder ser libre,
preferimos un pan para ser saciados? ¿Por qué nuestra mentalidad, o sea, nuestra situación actual, no nos hace ir más allá? Y me encantó muchísimo la respuesta que le dio Pedro, que no respondió con la necesidad que él tenía en ese momento de recibir la limosna, sino con un milagro de liberación para su vida. Y le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué mayor regalo podía recibir él? ¿Qué usted preferiría? ¿Una limosna para saciarse un momento o la libertad de toda su vida? Porque nótese que cada vez que Jesús hacía un milagro, en este caso Dios utilizó a Pedro y a Juan, porque nosotros somos los discípulos los que tenemos que hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Pero el milagro entendemos que lo hace Dios. Entonces me llamó mucha la atención de que Dios no te responde con tu condición actual, sino más allá de lo que tú puedas pensar. Entonces, dice la palabra que Él se levantó y que Él anduvo. O sea, no le dio la limosna que Él necesitaba en este momento, sino lo libertó para toda su vida. Porque más adelante vamos a ver qué Él hizo con esa liberación que Dios hizo, porque fue el mismo Dios a través de sus discípulos. Y dice: y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Es decir, ya tú recibiste la palabra, ponle en la acción, levántate, no te quedes en el mismo momento, no te quedes haciendo lo mismo, o sea, la misma condición, no te quedes sentado. Si recibiste la palabra de Dios a través de su Hijo, tómala por acción y sé libre en el nombre de Jesús. Y dice que se le afirmaron los tobillos, y me encanta porque dice que él saltó, se puso en pie y anduvo ¿entre dónde? Entre todo el templo. Y esto me hace pensar a mí, cuando Dios entra a tu vida y te liberta, todos verán lo que Dios ha hecho en tu vida, aleluya. Porque vemos que Él anduvo en su mismo entorno, Él estaba en el templo, afuera de la puerta, la hermosa, pero Él anduvo en su mismo entorno para que todos vean lo que Dios había hecho. Es decir, que cuando Dios te saca del pozo, cuando Dios te saca de esa esclavitud donde tú no puedes ser libre, tienes que glorificar a Dios y tienes que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Que los demás vean lo que Dios hizo y su nombre sea glorificado. Aleluya. Y dice: alabando a Dios, y en todo el pueblo, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Si ustedes se fijan, no fue necesario que Él dijera que ya era libre y que caminaba, sino que la gente, por la acción que Él hizo, se pudo dar cuenta de que Dios había hecho un milagro. Entonces nosotros, que somos los hijos de Dios, que estamos llamados a libertad en Cristo, que estamos llamados a restauración en Cristo, no podemos esperar tener el milagro para actuar en favor a lo que Dios hizo, sino debemos de dar gracias a Dios por lo que Él hará. Eso es fe. Gloria a Jesús. En otro pasaje también dice: di la palabra y mi siervo sanará. Entonces nosotros en estos tiempos difíciles de pandemia estamos llamados a declarar la palabra de Dios en cada uno de esos corazones que se encuentran abatidos, que se encuentran sin esperanza, que se encuentran desconsolados. No nosotros como cristianos empezar a emitir: ay, que la situación está difícil, ay, que estos casos están aumentando, ay, ¿qué va a pasar? Ay, que la cosa está mala. No, sabemos que la cosa está mala, que estamos en tiempos difíciles, que estamos en tiempos de pandemia, como dice una señora en el hospital: señores, mantengan el distanciamiento, estamos en tiempos de pandemia. Entonces nosotros lo entendemos eso, pero Dios no nos ha llamado
a declarar cosas negativas, sino a declarar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿vienes tú para recibir un milagro o vienes tú detrás del Señor que hace los milagros? ¿Buscas tú las añadiduras o buscas tú el reino de Dios y su justicia? Aleluya. Porque dice su palabra y vamos a ir allá. Yo sé que es un texto muy conocido, pero quiero que me acompañen. Gloria a Jesús. En Mateo 6:33. Gloria a Jesús. En Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, el Señor nos da uno de esos beneficios y nos dicen que vamos a recibir las añadiduras que Él tiene para nosotros. Pero dice su palabra, buscad primeramente el reino, porque buscando al reino tendremos las añadiduras. ¿Por qué nosotros siempre nos enfocamos en recibir y no dar gracias por lo que hemos recibido? Porque hemos recibido tanto del Señor. Entonces, yo te insto a que esta mañana cambie tu perspectiva de ver las cosas y de venir a la iglesia, me incluyo, de que vengamos a la iglesia buscando recibir un milagro, buscando ser sanados, porque a medida que nosotros busquemos el reino de Dios y buscamos al Dios de las añadiduras, todas estas cosas serán añadidas, aleluya. ¿Por qué? Vamos a ver por qué en Efesios 3:20. Gloria a Jesús. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y me encanta este verso, dale para atrás por favor, me encanta este verso porque dice aquel que es poderoso para hacer, ¿cuáles cosas? Dice algunas cosas, todas las cosas, y muchas veces nosotros limitamos a Dios por lo que Él pueda hacer. Todas las cosas, dice, más abundante de lo que nosotros le pedimos o entendamos. Esto fue lo que pasó con el cojo. Él no fue a recibir un milagro. Él fue buscando una limosna porque estaba condicionado a que la gente siempre lo ayudara y la gente siempre lo pusiera en la puerta de la hermosa, porque era una costumbre judía que a los pobres y especialmente a los mendigos se le diera una limosna en ese lugar. Entonces, él estaba condicionado a siempre ir a recibir la limosna y no el milagro. Entonces ahí se aplica la palabra que dice, para hacer más abundantemente de lo que nosotros pidamos o lo que nosotros pensamos. Él nunca pensó que podía ser libre, mas Dios lo tenía en sus planes y lo hizo libre y libre para siempre, aleluya. Y quisiera que me permitan hacer una comparación con el caso también de otro paralítico, y todos conocemos la historia del paralítico de Betesda, y todos conocemos ese pasaje que él estaba cerca del estanque y que, vamos a leerlo, en Juan 5:1-16, vamos a recordar este verso, este pasaje bíblico que también está muy relacionado a este. Gloria a Jesús. Juan 5:1 dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua.
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, ahí puso su condición: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y todos conocemos la historia. Pero me impacta mucho también que siempre Dios quiere hacer cosas extraordinarias con nosotros, y siempre nosotros ponemos nuestra condición. ¿Por qué que tenemos siempre que poner la condición que tenemos actual? Por eso es que en otro pasaje bíblico dice la palabra: Señor, renueva un espíritu recto delante de mí, y también renueva el espíritu de mi mente. Es decir, que la mente, Señor, es algo poderoso. El Señor quiere quitar esa mentalidad de esclavo y llevarnos esa mentalidad de hijo, de linajes. Nosotros somos sus hijos. No tenemos que estar mendigando limosna ni estar mendigando pan, porque Dios nos ha llamado a eso. Gloria a Jesús. Y también en el pasaje del hijo pródigo, ustedes saben lo que pasó, que él no iba a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque quizás se sentía intimidado de ir, porque él había decidido irse con todo lo que le correspondía, y tenía temor de ir a la casa de su padre. Pero ¿cómo lo recibió su padre? Lo recibió con fiesta, con agrado, le cambió su vestidura, dice la palabra, y le puso el anillo que representaba lo que él era. Entonces, así el Señor quiere hacer. Si hemos caído, si estamos en el suelo, si estamos en el lodo, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí viendo nuestra condición y decir: ay, chu bebé, pero qué niño que está sufriendo. No, el Señor no quiere que nosotros estemos lamentándonos por nuestra condición. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque somos sus hijos. Y dice la palabra que Él nos ha hecho. ¿Cómo nos ha hecho? Real sacerdocio. Entonces, los hijos de Dios no nos ha llamado a mendigar. Dios nos ha llamado a ser libres. Ahora, en tiempos difíciles, glorificar a Dios. Dios se ha glorificado porque dice en la palabra, creo que es Pablo, que decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. Sé vivir en tiempo de escasez como en tiempo de abundancia. Entonces el Señor nos ha llamado a estar en victoria en todo momento. Que aunque esté destruido, que aunque esté arruinado, el Señor nos levanta con nueva fuerza y nos restaura. Aleluya. Y me llama mucho la atención el pasaje del cojo, porque pudiera ser, ustedes saben que Jesús, mientras estuvo predicando la palabra de su Padre, Él siempre iba por ciudades, por pueblos, predicando el mensaje. Y era regularmente o que Él se encontrara con personas con estas condiciones que necesitaban ser sanas. Y leyendo algunas fuentes bibliográficas y de historiadores, que dice que el cojo pudiera tener 40 años sufriendo esta condición. O sea, tenía 40 años que no podía caminar, y probablemente Jesús había pasado por ahí y lo había visto en esa condición y no había hecho el milagro con él. Pero ¿qué nos deja dicho esto? Que en algunas circunstancias de nuestra vida Dios permite que suceden cosas en nuestra vida y nos permite vernos en situaciones difíciles para que Él sea glorificado. Pero tenemos una recompensa y tenemos esa sabiduría que el Señor nos da, de que en algún momento el Señor va a pasar y va a cambiar nuestra historia. Como lo hizo con el cojo, el Señor había pasado varias veces y lo vio en ese estado, pero un día
Así que dile a tu problema en esta mañana, pero un día, óyeme bien, pero un día pasó Jesús por aquí y me hizo libre. Aleluya. Nuestra condición es temporal. Un día el Señor fijará sus ojos en esa condición y nos hará libre. Aleluya. Entonces,